No estoy muy seguro de cómo contar esta historia, así que haré lo mejor que pueda. Para contar toda la historia, necesito volver al principio. Comenzó hace unos meses cuando mi abuelo falleció. A pesar de que fue muy triste, tuve la suerte de heredar su casa. Una vez que todos los asuntos legales estaban solucionados, decidí quedarme allí un tiempo, mientras decidía si me quedaba con la casa o la vendía. La casa era hermosa, era grande pero muy anticuada, y no estaba en la mejor parte de la ciudad. Pensé en quedarme. Estuve un rato limpiando la casa mientras tomaba la decisión. Una cosa sobre mi abuelo era que era un acaparador. Simplemente guardaba todo, así que sabía que organizarme iba a ser una pesadilla. Después de una semana limpiando la casa, encontré lo que parecía un diario que estaba entre su colchón y su somier. Estaba emocionado de leerlo, no por detalles jugosos ni nada por el estilo, sino por lo contrario, estaba emocionado de echar un vistazo a la mente de mi abuelo. Cuando mi abuela murió hace 5 años, mi abuelo quedó muy afectado. Recuerdo una vez que mencionó brevemente de pasada que estaba escribiendo en su diario como una forma de sobrellevar la pérdida de su esposa. Me olvidé de todo eso hasta que encontré el diario yo mismo. Esa noche comí algo y comencé a hojear las páginas. Al principio fue agradable. Era como si estuviera escribiendo cartas de amor a su difunta esposa. Luego, finalmente, comenzó a escribir sobre un hombre que estaba en su armario. Fue espeluznante e inquietante. Empecé a sentirme mal porque pensé que era mi abuelo perdiendo la cabeza. Él hablaba de cómo se despertaba todas las noches alrededor de las 3 de la mañana, con el hombre en su armario hablándole. Mencionó que al principio pensó que era mi abuela comunicándose con él. La voz se identificó como un hombre que está allí para llevarse a mi abuelo. Me entristeció leer esto porque mi abuelo claramente estaba luchando y nunca mencionó esto a ninguno de nosotros. Continué leyendo, pero se iba volviendo más y más oscuro. Comenzó a hablar de cómo lloraba por la noche y le rogaba a la entidad oscura que lo dejara en paz. Finalmente, las últimas páginas eran una advertencia para el lector. Dice que ignore la voz y no escuche nada de lo que le explique. Me puso la piel de gallina porque yo sentí que mi abuelo me estaba hablando. Aún más horrible para mí fue que la fecha de la entrada del diario fue el día antes de que mi abuelo falleciera. Estaba molesto esa noche después de leer el diario. Recuerdo que me acosté alrededor de la medianoche y no hice nada. Ni siquiera miré la televisión. Solo reflexioné sobre mis pensamientos en la casa oscura. Me dormí en algún momento y me desperté en medio de la noche. Miré mi teléfono y eran poco después de las 3 de la mañana. Estaba tratando de averiguar por qué me había despertado, pero nada parecía estar fuera de lugar. Cuando cerré los ojos, escuché mi nombre. Salté de la cama y miré a mi alrededor. No vi nada en la habitación oscura. Encendí la linterna en mi teléfono. En la habitación no vi nada fuera de lo normal. Pero mientras estaba parado allí, escuché mi nombre otra vez, y esta vez me decía que abriera la puerta. La voz claramente venía del armario. Instantáneamente recordé el diario de mi abuelo, y se me hundió el estómago. La voz no dejaba de atosigarme y me decía que abriera la puerta, pero la voz nunca pasaba de un susurro. Mientras intentaba averiguar qué estaba pasando, la puerta se abrió de golpe y el susurro se convirtió en un gruñido horrible y gutural. Agarré mi teléfono y salí corriendo de la casa. Nunca más volví a esa casa después del anochecer. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó. Honestamente no me importa si lo hacen. Sé lo que presencié. Mi novia cree que fue mi subconsciente después de leer el diario, pero se sentía tan real. Me gusta pensar que fue el espíritu de mis abuelos lo que me dio la fuerza para salir corriendo de la casa esa noche. Finalmente vendí la casa, y lo que sea que haya sido esa voz, nunca más la volví a escuchar. Espero nunca volver a hacerlo. La historia que les voy a contar me sucedió hace unos años, cuando era más joven y vivía en la casa de mis padres. Todavía hasta el día de hoy me aterroriza, y desde esa noche nunca he sido el mismo. Mis padres tienen una hermosa casa en una colina. Tenían la semana libre, así que todos los años solían hacer una escapada a las montañas. La mayoría de los años iba con ellos, casi como unas vacaciones familiares, pero ese año decidí quedarme en casa con mi perro Jinx. Mis padres se fueron esa mañana y todo el día, Jinx y yo simplemente pasamos el rato. Todavía estaba un poco resacoso,
porque el fin de semana había salido de fiesta, y Jinx estaba sinceramente feliz porque yo estaba en casa alimentándolo con las sobras. Donde estábamos en la colina había muchos bosques y coyotes, pero nunca aparecían durante el día. Jinx era un perro bastante grande, así que lo mantendría sin correa durante el día, pero nunca por la noche porque era el tipo de perro que correría hacia el peligro. Bueno, llegó la noche y estábamos en casa viendo la televisión. Ahí fue cuando los escuché. Era normal escuchar a los coyotes aullando por la noche, pero esa noche no escuché coyotes. Escuché lo que sonaba como un grupo de personas aullando. Donde yo vivía, estaba bastante aislado. Teníamos vecinos, pero lejanos, y la realidad de las personas aullando en la noche donde yo vivía es que estaban invadiendo nuestra propiedad. No estaba demasiado preocupado porque mi padre era un cazador, y además teníamos cámaras de seguridad muy buenas por todas partes, y pensé que solo era una broma. Pero cuando miré a mi alrededor, Jinx no estaba por ningún lado, y fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado abierta la puerta de mi casa al garaje, y que el garaje también estaba abierto. Jinx debía haber salido corriendo hacia la zona de aullidos. Inmediatamente entré en trance como cuando crees que tu perro se ha perdido. Los aullidos espeluznantes continuaron, pero salí corriendo del garaje llamando a Jinx, y fue entonces cuando los vi. Los aullidos provenían de hecho de un grupo de personas que estaban en la distancia. No podía decir si me podían ver desde donde estaba parado afuera de mi casa, pero aquí estaba parado aterrorizado mientras este extraño grupo de personas aullaba como coyotes después de celebrar una cacería. Llamé a Jinx, pero tenía miedo de que me escucharan, y debí pensar que lo que estaba pasando era tan extraño que me acerqué con cuidado de no ser visto. Lo que vi fue absolutamente horrible. Había 5 personas gritando a todo pulmón y se veían totalmente extraños, lo juro. En ese momento recuerdo oler un olor rancio en la distancia. No podía creer lo que estaba viendo, o que estas personas realmente existan en el mundo. Pero ahí estaba yo fuera de la casa en la que había vivido durante 20 años, siendo ocupado por un grupo de humanos rabiosos. Mi corazón latía fuera de mi pecho. El grupo de personas me daba la espalda y todos estaban sobre sus manos y rodillas. Ahí fue cuando hizo clic. Estaban celebrando una matanza. Estaban comiendo algo y fue entonces cuando se perdió toda esperanza para mí. Pensaba que habían matado a Jinx. No sé si tenía un ángel guardián cuidándome esa noche, pero mientras procesaba esto en mi cabeza, instintivamente miré hacia mi casa y allí estaba Jinx. No podía creerlo y rápidamente regresé a la casa. Agarré a Jinx por el cuello. Cerré la puerta del garaje y me aseguré de que todas las puertas de mi casa estuvieran cerradas. Los aullidos continuaron durante un rato más, pero luego se hizo un silencio total. Ya era bastante tarde esa noche, pero finalmente llamé a la policía y vinieron poco después. Pero cuando revisaron el área dijeron que no encontraron nada y que debía haber algunas personas que estaban borrachas. Sabía lo que veía, pero no había nada que pudiera hacer en ese momento. Jinx y yo nos quedamos despiertos toda la noche. Estaba tan horrorizado de que el grupo regresara. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban aquí? ¿Y qué estaban haciendo esa noche en esos bosques? Viví con mis padres durante unos años después de eso y nunca regresaron. Mi esposa tiene que viajar todos los fines de semana por trabajo. Por lo general, no me importa, ya que me da tiempo para jugar videojuegos o ver baloncesto en la televisión. Ella se va los viernes alrededor del mediodía y no regresa hasta el domingo alrededor de las 6 de la tarde. Mis fines de semana por lo general no cambian mucho. No es un gran hábito, pero generalmente pido una pizza todos los viernes y sábados por la noche. En este fin de semana específico pedí una pizza el viernes como siempre, y cuando el tipo me la entregó, me di cuenta de que estaba molesto porque no dijo nada, pero a veces simplemente sabes cuando alguien está actuando de manera extraña. Me dio aprensión pedir pizza el sábado, pero aún así lo hice. Cuando el tipo la dejó, su actitud era aún más extraña y malhumorada. Decidí no darle propina. Se alejó despotricando, y decidí que probablemente no volvería a pedir pizza en este lugar. Recuerdo estar un poco enojado, pero aún así disfruté mi comida. Esa noche, antes de irme a la cama, llamé a mi esposa y le conté sobre el repartidor enojado. Ella se rió de eso y luego se detuvo abruptamente. Le pregunté por qué dejó de reírse y luego ella preguntó de dónde pedí la pizza.
Y resumiendo, el lugar donde pedí las pizzas era donde trabajaba su exnovio y aparentemente, dada la descripción, sonaba como si él fuera el que estaba entregando la comida. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con un ruido extraño de un arañazo. Me senté en la cama y comencé a escuchar con atención. El ruido se estaba volviendo mucho más fuerte. No era un arañazo, era el sonido de un susurro y sonaba como si viniera justo fuera de la ventana de mi habitación. Me levanté lentamente de la cama y fui y agarré mi bate que estaba en la sala de estar. Cuando llegué a la sala de estar, noté que la luz de movimiento del camino de entrada estaba encendido. Empecé a ponerme aún más nervioso porque alguien estaba fuera de mi casa. En mi camino de regreso a la habitación, pasé por la puerta corrediza trasera y vi huellas de barro que conducían a la puerta. Consideré llamar a la policía, pero no lo hice. En ese momento volví a la habitación y todavía podía escuchar el crujido que venía de detrás de la cortina. En contra de mi buen juicio, descorrí la cortina y parado justo afuera de la ventana había un hombre. También lo asusté porque gruñó y cayó hacia atrás. Después de golpear el suelo, su gorra de béisbol se cayó y corrió hacia la oscuridad de la noche. Estaba temblando. Estaba muy asustado, pero me sentía aliviado de que quienquiera que fuera se hubiera asustado. Finalmente llamé a la policía y denuncié todo el incidente. Pensé en el hombre en la ventana. Cuanto más conectaba los puntos con la apariencia del conductor de la entrega y la apariencia de lo que vestía el intruso. Le dije este detalle a la policía, pero no creo que nunca hayan seguido esta pista. Afortunadamente nunca pasó nada, al menos nada que yo sepa. Cada fin de semana que estoy solo ahora, tengo a uno de mis amigos que viene porque estoy aterrorizado de estar solo en casa. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.